Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras es una secuela de las Tortugas Ninjas de Michael Bay que no gustó a nadie. Y contra todo pronóstico, es una gran mejora, sobre todo gracias a la mejor combinación de cineastas. Mientras que la última vez tuvimos guionistas que claramente no eran fans y un director claramente que no era un fan, esta vez han combinado ambos mundos. Tenemos guionistas que solo se preocupan por hacer una película y tenemos un director que le encanta el material de origen y tiene un gran conocimiento de lo que puede hacer. Y el resultado es exactamente lo que cualquier adaptación de una propiedad intelectual debería ser. Una película que utiliza el material original y se presenta de forma que cualquiera pueda entrar en ella, esté familiarizado o no. Para ser exactos, Fuera de las Sombras tampoco es exactamente un aspirante al Oscar. Es una película sobre todo para niños, lo que se puede ver en la comedia A Goo Goo Dada. Well, I got a big bang for you. Así como en los saltos lógicos, I slipped them cell phones, that's all I know. I have a GPS. Oh, okay. Okay, Yeah. you find them with that. Yeah. Oh, como los diálogos super simplones en los que los personajes se limitan a decir lo que piensan y a explicar la historia de su vida a personas que acaban de conocer. And I'm gonna be a detective someday. I'm just waiting for the next round of applications at the academy. I don't care. Específicamente en términos de que esta película es una adaptación de una propiedad intelectual, lo que fue el problema en la primera. Es mucho mejor. Ya sabes, la última vez que tomaron a las tortugas y las trataron de convertir en el Caballero de la Noche, tenían todos estos elementos de propiedad intelectual impresionantes, pero no los usaron. Esta vez lo hacen, sacan el máximo provecho de la propiedad de una manera que merece ser una película, aunque no siempre. Pero en realidad, mucho más que antes. Por supuesto, esto no fue suficiente, porque las cosas estaban tan mal que la gente llegó a ver Fuera de las Sombras con una predisposición negativa preexistente, o ni siquiera la llegó a ver, lo cual es una lástima, ya que solo ahora vemos por qué esta franquicia merece su propio tratamiento de superproducción. Y por eso hoy, aunque supongo que también podría haber hecho otro video negativo sobre otros aspectos, vamos a centrarnos específicamente en el aspecto de material de origen y ver que la película ha mejorado. Vamos a contrastar Fuera de las Sombras con los problemas de elementos de propiedad intelectual que conocimos en la primera película y ver cómo lo solucionan. No solo para ser justos, sino también para aprender en la práctica cómo se deben tratar exactamente los elementos de una franquicia para sacarles el máximo partido. He aquí algunas formas claves de utilizar con éxito la propiedad intelectual. It was perfect, but no, you just had to blow it up. You and your pride and your ego. You just had to be the man. If you'd done your job, known your place, we'd all be fine right now. La primera solución en este caso es que muchos elementos de propiedad intelectual se introdujeron de forma significativa en el contexto de la película, de modo que el público pudo tomarlos como significativos. Por ejemplo, empezamos con la misma idea de la última vez, la identidad de las tortugas y su relación con la ciudad de Nueva York. Pero mientras que la última vez solo se explicaba con la aburrida exposición de voz en off, esta vez se muestra en la práctica. Las tortugas se pasean por toda Nueva York de una forma muy genial. Hasta que llegan a un partido del equipo de baloncesto de Nueva York, y mientras los vemos implicarse en él, empezamos a darnos cuenta de que en realidad no están en el partido, sino más bien al margen de él. Oh, guys, does it get any better than this? Yeah, bro, I wanna be down there. You sit your ugly self down there, you'd have people running for their lives. Fellas, hey, we got the best seats in the house right here. Y eso es lo que define la identidad de las tortugas. Les gusta mucho la cultura neoyorquina y su gente, y quieren formar parte de ella, pero no pueden porque no lo son. Y como aquí esa idea se introduce en acción como si importara, parece que realmente importa. Entendemos el meollo de las tortugas y nos interesa, mucho más que si te limitas a decir que hay tortugas y que quieren formar parte de Nueva York, como si ese elemento por sí solo fuera suficiente. And you rise to the streets. You are going to be responsible. Otro ejemplo es Avril O'Neil, que también es presentada como la última vez, con la idea de ser una entrometida reportera de investigación, y mientras que la última vez todo lo que hizo fue acabar en el lugar equivocado en el momento equivocado para no hacer nada, y luego terminar en el lugar equivocado en el momento equivocado para no hacer nada. Y aquí es mucho más que eso. Ella está siguiendo sus pistas sobre este científico Baxter Stockman trabajando para Destructor. Ella usa su descaro y trabajo de investigación para obtener pruebas de ello. Además está avisando a las tortugas del plan de escape de Destructor. Ya sabes, está afectando la historia como una reportera de investigación. No digo que la introducción de Avril no pudiera ser mejor. La mayor parte de su trabajo como reportera sigue existiendo solo en palabras. Y sigue degradada para ser un descarado caramelo para los ojos. Pero al menos ahora, a nivel conceptual, sus acciones introductorias como reportera tienen un significado. Al menos ahora podemos verla como algo más que una cara bonita con una cara bonita. Yeah, that's good.
De esta manera se crean múltiples elementos de propiedad intelectual como si valieran algo. El clan del pie no aparece simplemente para que les pateen el trasero 2 veces seguidas, sino para patear traseros. Hacen explotar un convoy policial, o ponen al menos algo de resistencia a las tortugas. Utilizan tácticas locas de GTA para liberar a su jefe de las cadenas. Ellos parecen una fuerza que podemos tomar como una amenaza. La transformación de Bebop y Rocksteady en sus formas animales no ocurren porque sí. En lugar de eso, cuando sucede, Abril estaba allí para observarlo desde un escondite, lo que nos da algo por lo que temer y nos permite tomarnos enseguida a estos dos entre comillas en serio. Mucho más efectivo que el villano resultando ser el villano solo en una escena aislada. El alter ego justiciero de Casey Jones, lo mismo, aparece para defender a Abril de un grupo de soldados de infantería al que acabamos de construir como un enemigo formidable no hace mucho. No es el elemento en sí lo que debemos ver como significativo, sino para qué se utiliza inmediatamente. The other ally, I have nothing to do with that. Y ese es el punto aquí. Tu audiencia solo puede tomar tus elementos de propiedad intelectual como significativos cuando los presentas como tales, porque si no lo haces tendrás fracasos como el de Crank, que aparece solo para dar explicaciones. Years ago, I launched the arc capacitor to Earth's dimension, but upon entering your atmosphere, it broke apart into 3. Una introducción tan inútil que el público no olvidará en cuanto salga de la pantalla. Sabes, es mucho más fácil percibir el valor de un villano cuando su presentación está repleta de agentes de policía que cuando simplemente golpea a uno de sus inútiles secuaces. La propiedad intelectual no tiene valor en tu película por sí sola, solo lo tiene cuando estableces inmediatamente ese valor en el contexto de la película. El segundo problema es que los elementos de la propiedad intelectual se utilizan para crear escenas especiales y momentos de la trama que solo pueden existir en una película de las Tortugas Ninja. Tomemos como ejemplo la narrativa temática principal de esta película. Como ya he dicho, lo esencial es que las tortugas quieren formar parte de Nueva York, pero no pueden porque son tortugas, creen que no serían aceptadas. Mikey, you'll never fit in. We're ninjas. We live in the shadows. Let's go. Todo esto cambia cuando se enteran de la existencia de un exudado de mutación púrpura que puede convertirlos en humanos y permitirles formar parte de la humanidad. Esa es la respuesta a sus luchas. Sun's coming up. Eso es lo que fractura su relación y crea el conflicto. We're turtles. De eso se trata la película y muchas de sus escenas. What are those things? They're monsters. We're not monsters. Y aunque la idea de cambiarse a uno mismo para encajar es lo bastante general como para que cualquiera pueda relacionarse con ella, en esta forma no es genérica. En esta forma no la encontrarás en todas las demás películas. Para mostrar mejor lo que quiero decir, veamos escenas individuales. La última vez las escenas no eran realmente únicas o especiales. Las tortugas podrían haber sido Batman, el clan del pie eran básicamente soldados con pistolas, el otro villano era un ricachón con una pistola. Y toda la trama sobre los malos que usan mutágeno químico para envenenar Nueva York bien podría haber salido de cualquier otra superproducción de Hollywood. Mientras que aquí las escenas se ven más afectadas por el hecho de que se trata de las Tortugas Ninja. En la escena del convoy, el clan del pie actúa como un clan de ninjas con equipamiento moderno. Las tortugas conducen un camión tortuga que puede disparar tapas de alcantarilla. En la primera escena del justiciero Casey Jones, él lucha contra el clan de los pies con discos y un palo de hockey. Jesus Christ, that's Jason Bourne. Oh wait, no it isn't. Never mind. En las escenas que giran en torno a la trama, intentamos localizar un dispositivo de teletransporte que un alienígena ha enviado a la Tierra. En el lado humano del final, Casey Jones está huyendo por su vida mientras un rinoceronte y un jabalí mutados le persiguen en motos chopper. Ya sabes, todo esto puede ser demasiado tonto o incluso bueno, eso depende de ti. Pero al menos no es universal a todas las demás películas como antes. Puedes encontrar estas cosas solamente en una película de las Tortugas Ninja. Giant garbage truck that is just barreling towards us like it is on a warpath. Then it starts launching manhole covers right from the grill of the truck. What the Pero quizá el mejor ejemplo de lo que quiero decir es la secuencia de Brasil, en las que las tortugas compiten con Bebop y Rocksteady para conseguir la última pieza del dispositivo de teletransporte. Lo que se ve aquí es algo realmente especial. Las tortugas vuelan por el aire para interceptar el avión de los malos. Luchan contra Bebop y Rocksteady en el estrecho espacio de la carga en una batalla en la que interviene un tanque. Al final pierden el control del avión y se estrellan en el río. Se meten en una persecución acuática en la que, por cierto, también interviene un tanque. Todo ello es tan emocionante que justifica el precio de la entrada al cine.
La cuestión es que tu adaptación de la propiedad intelectual solo será especial cuando utilices aquello que la hace especial. No tiene que ser simple acción alocada, puede ser algo tan sencillo como temas de conversación o lazos emocionales, o soluciones a obstáculos, o incluso comedia. There is a giant rat back there. Yeah, we've seen him around here before. Pero tiene que ser algo, porque si tu película de propiedad intelectual consiste en escenas y acontecimientos que podrían existir en cualquier película, ¿cuál es el sentido de la propiedad intelectual y por qué la estás adaptando en primer lugar? El gran final es básicamente una recreación del final del lado oscuro de la luna, que fue copiado por todas las superproducciones de la época, pero al menos se centran totalmente en las tortugas. Está el tecnódromo construyéndose sobre Nueva York, las tortugas saltan sobre piezas voladoras para subir a bordo, hay un alien púrpura dentro de un robot, está el lado de Casey Jones, hay todo tipo de armas alienígenas y trabajo en equipo fraternal y monopatines cohete. No creo que sea mejor que el final de El lado oscuro de la luna, que sigue siendo el más fuerte de todos, pero al menos es lo suficientemente especial como para hacer algo propio, mucho más que antes, mucho más que si no se construyera con los elementos de propiedad intelectual y pudiera existir de esta forma en cualquier otra película. MC Mikey. La tercera solución es que los elementos de la propiedad intelectual se tratan con suficiente sentido común como para que el público pueda tomárselos en serio y no como una tontería como puede ocurrir en el vacío. Y digo mayormente porque con algunos de los elementos que se supone deberían estar basados en la realidad, como la subtrama del detective Casey Jones, no se arregla. Casey Jones no es una persona real como debería ser, sino más bien un hombre de 7 años contando chistes de lo más idiota. What up, Big Daddy Lawbreaker? ¿Y qué dices de los diálogos más tontos? And I'm gonna be a detective someday. ¿Y qué hace el trabajo de detective más nefasto? So you two idiots have a favorite bar. Y que en general envenena esta película con tonterías al igual que los que la rodean. That footage has been altered. It's been edited. We checked its authenticity. It's clean. What? Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. Y la razón por la que eso es intrigante es porque a primera vista eso no debería ser lo tonto aquí. Porque, como he dicho, esta película se trata de un alienígena morado que teletransporta a Destructor hasta él y luego le ayuda a convertir a sus secuaces en animales para encontrar el gran teletransportador escondido en la Tierra y así poder traer su máquina de guerra para conquistar la Tierra. Eso no debería ser lo tonto aquí. We were a team. We were a team. Pero la razón por la que no lo es porque tiene el sentido más importante, el sentido tonal. Para contextualizar lo que estoy tratando de decir, la razón por la que la primera película fue tonta fue porque tomó estos elementos surrealistas de IP y trató de aterrizarlos en una realidad del Caballero Oscuro de una manera que simplemente no encajaba. Se suponía que Abril era humana, pero sus acciones no lo eran. Vigilantes are these turtles. They were my childhood pets. El malo tenía un plan criminal muy complejo para envenenar Nueva York y vender la cura, y sin embargo su motivación era muy caricaturescamente simple: ser lo que ya es. I'm gonna be rich. Like, stupid rich. Why? What do you mean, why? Why? El origen de las tortugas se basaba en ingeniería científica real y sin embargo, cuanto más duraba, menos realista parecía. Oh, eran sujetos de prueba en un laboratorio. Oh, fueron rescatados por Abril. Oh, la rata creció en tamaño e inteligencia y luego cuidó de las tortugas y luego vio cómo la ciudad probablemente las odiaría por ser tortugas y por lo tanto les enseñó a ser ninjas para que pudieran cuidarlas. Y la razón por la que las cosas tontas aquí no son tontas es porque se hacen coherentes dentro de la película. Sí, las tortugas pueden resistir heridas demenciales, pero son tortugas gigantes. ¿Vas a decir que en realidad no las soportarían? Sí, el exudado alienígena es rastreado con un montón de galimatías. Pero es un exudado alienígena que convierte a los humanos en animales y a los animales en humanos. El seguimiento no es realmente un salto lógico. Sí, un hombre adulto está usando un equipo de hockey improvisado para luchar contra animales gigantes en motocicletas. Pero son animales gigantes en moto. Seguro que otros adultos de la misma situación lo aprobarían. Sí, el alien púrpura ataca la Tierra sin motivación aparente alguna, pero es un alien púrpura que parece un chicle y suelta chistes. Es lo que hay. No es lo que pudiera haber sido más. No es que Crank no pudiera haber sido un personaje mejor, pero tal y como está ahora, no desentona del todo. Y para que quede claro, no intento excusar la estupidez diciendo, bueno,
No es una película en la que tienes que apagar el cerebro. Esa no es la razón válida. No es el caso aquí. Puede que el alien exudado alien sí no sea realista, pero el mensaje temático de las tortugas que lo ven como su forma de encajar es emocionalmente muy real. Puede que el alienígena púrpura en sí no es realista, pero el hecho de que los hermanos tortugas dejen a un lado sus diferencias y se unan como tortugas para derrotarlo es emocionalmente muy real. No apagas tu cerebro para eso, no apagas tus respuestas emocionales. La cuestión es que aunque los elementos de tu propiedad intelectual sean tontos en el vacío, pueden funcionar perfectamente en una película siempre que sean coherentes en el tono. Pero si tomas estos elementos y tratas de mezclarlos con la cruda realidad del Caballero de la Noche, de repente ya no funcionan, ya que se vuelven irracionales y tontos. Todo es cuestión de contexto, de relatividad. Un tuerto en el país de los ciegos es rey. Un dispositivo de teletransportación repentina puede no tener sentido en una película sobre ingeniería científica, pero en una película en la que lo crea un alienígena morado que parece un chicle, encaja perfectamente. Lo irracional es irracional solo en un mundo racional. Y como ahora vivimos en un mundo en el que esta franquicia ha sido cancelada justo cuando empezaba a demostrar por qué merece existir, irracional es en gran medida lo que es.